Lo que debía ser un espacio de convivencia terminó marcado por la violencia y el miedo. Un solo acto de descontrol basta para poner en riesgo a toda una comunidad. La reacción de la población refleja hartazgo, pero también evidencia la ausencia de control. Prevenir estos hechos es tarea urgente de las autoridades antes de que sea demasiado tarde. Gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Bienvenidos a todos ustedes que se informan diariamente con este espacio de noticias. Saludamos como siempre a todos quienes nos escuchan por Acción Radio. Bueno, un video preocupante realmente. Creemos de que esta persona que salió a atacar con machete en mano es que andaba bajo los efectos del alcohol o de algún otro estupefaciente. Aquí es peligrosísimo porque las autoridades deben de registrar o estar atentas de esas personas que actúan con algún tipo de anormalidad. Gracias a Dios no pasó ningún hecho penoso, pero por lo menos pues lo que sí se puede decir es que a él no le fue nada bien. Carla Matute, buenas. Buenas tardes, Carlos Ramos. Buenas tardes a toda la población que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV Misión Meridiano. Tal y como ya lo señalaba, es parte de la educación también de estas personas. Desconocemos si este hombre anda bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia ilícita, pero siempre es el llamado a ser prudentes y a ser responsables a la hora de utilizar este tipo de armas, porque puede acabar con la vida de una persona. Así que no sabemos si él está al 100% de sus facultades mentales, pero la importancia es que las autoridades puedan actuar de inmediato para poder evitar cualquier tipo de hecho que al final nos podamos lamentar. De inmediato les vamos a presentar nuestra propuesta informativa de esta tarde. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Hoy en el Congreso Nacional cita a funcionarios suspendidos para exponer ante el Pleno. Sin embargo, ninguno de los citados ha confirmado su presencia. Nuevamente, la extorsión paraliza varias rutas de buses en la capital. Ante el aumento de la violencia, profesionales del derecho urgen nuevas reformas al Código Penal para endurecer penas y con esto atacar a delincuentes. Médicos aseguran que no van a suspender las protestas mientras no paren los despidos y se conforme una mesa técnica para llegar a acuerdos necesarios. En las noticias internacionales, el jefe del ejército pakistaní visita a Irán para conversar sobre negociaciones con Estados Unidos. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos el informativo informándole a ustedes que han capturado en la colonia Divana de Comayagüela a 4 miembros de la pandilla 18, ligados, según el informe de las autoridades policiales, a un rosario de delitos, entre ellos el asesinato de varias personas en varios puntos de la capital y Comayagüela. Estos sospechosos se les vincula a diferentes asesinatos suscitados en los últimos días aquí en la ciudad capital, como ser la muerte de un joven en la colonia Luarque, a quienes le quitaron la vida presuntos pandilleros de la 18 en esta zona de varios de impactos de bala. Asimismo, también estos serían presuntos sospechosos de la muerte de una joven en el barrio Lempira. Es importante mencionarle también que estos individuos se le dio captura a uno de ellos, alias El Ñaña, a quien se le presume responsable del asesinato de un joven de 19 años quien era ayudante de bus en el año 2018. Estos fueron a sacar a este joven a la colonia La Divana y su cuerpo fue encontrado en un basurero de la colonia Tuluarque de aquí de la ciudad capital. En el mismo orden de noticias, la Dirección Policial de Investigaciones capturó a un hombre de 58 años de edad en el Progreso Lloro.
Así que vea muy bien lo que sucedió con esta persona, porque tenía una orden de captura pendiente por el delito de homicidio consumado en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Wilmer Coel Cáceres Laínez. Dicha orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras de Francisco Morazán en la fecha del 19 de mayo de 1999. El ahora detenido será puesto a disposición del órgano jurisdiccional que ordenó su captura a fin de continuar con el proceso legal correspondiente. Y la Policía Nacional, mediante un operativo, realizó la captura de un hombre en Yamaranguila, Intibucá, por suponerlo responsable de un homicidio en las últimas horas. El detenido fue encontrado en posesión de un arma blanca con la que presuntamente le quitó la vida a Wilmer Sánchez Vázquez. Bien, y degollada encuentran a una joven desaparecida en Tocoa. Encuentran sin vida a una joven reportada como desaparecida en Tocoa, Colón. Esta mañana se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Katy Mazorca, quien había sido reportada como desaparecida desde la noche del miércoles 15 de abril del 2026. Lamentablemente, la violencia sigue afectando al sector femenino. En otro tema, la extorsión no da treguas y obliga a operativos en varias rutas, incluyendo la del reparto, a paralizar labores. Dirigentes del rubro exigen a las autoridades una mayor respuesta a estas amenazas. El tema de la inseguridad en estos meses se ha visto que ha incrementado. Ustedes lo pueden ver y ustedes lo han cubierto como periodistas. Yo creo que el gobierno debe de buscar una mesa técnica de trabajo también con todos los agentes de seguridad. No pueden dejar solo a la Policía Nacional. ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los que venden y que a lo loco esos cheats de teléfono donde están extorsionando? Los que están controlando las cárceles, que están saliendo bastantes llamadas de las cárceles. ¿Qué pasa? Yo creo que el presidente debe poner en cintura todo esto para que no se salga de las manos. ¿Está paralizado el punto del reparto? Sí, a día viene siendo molestada la ruta del reparto. No solo la ruta del reparto, hay otras rutas que han estado siendo afectadas. ¿Están afectadas? La del Ulloa han estado siendo amenazada, la del Divino Paraíso estuvo siendo amenazada. Hay un acompañamiento de la Policía Nacional y por eso es que las rutas andan trabajando, pero al final se trata de articular todas las bandas. Bien, y el aumento de la violencia sin duda alguna preocupa a diferentes sectores y también urgen nuevas reformas de Código Penal para endurecer aún más las penas y con esto atacar a los delincuentes. Esto lo aseguran algunos profesionales del derecho que al cuestionar el debilitamiento que existe al momento de imponer justicia en el país. Que definitivamente no se ocupe la denuncia directa de la persona afectada, sino que sea a través de los entes investigadores como la DPI, el Ministerio Público como ente acusador, para que con solo el hecho de que el que esté ejerciendo esta acción de manera o de oficio, como le conocemos en el ámbito jurídico, pueda proceder y que incluso las penas en delito de extorsión sean más fuertes y sobre todo algunas otras penas dentro del Código Penal sean reformadas. Voy a hacerle mención de manera rápida a lo que sucedió en uno de los casos más sonados, mediáticamente hablando. Y con respecto a más información, estos datos de impacto también que preocupa definitivamente a toda la sociedad hondureña, y le vamos a dar lectura. Esto porque autoridades confirman diferentes aumentos en el cobro del transporte. Esto por el alza del precio en los combustibles. Y escuche usted muy bien, el taxi colectivo aumenta 5 lempiras. Su nuevo precio es de 25 lempiras. Asimismo, el transporte urbano, mejor conocido como Rapiditos, mantienen tarifas de 15 lempiras en ciertas rutas, pero otras oscilan entre 20 y 29 lempiras en Francisco Morazán. El transporte interurbano para los recorridos de larga distancia, el ajuste permitido es del 15%, representando aproximadamente 5 lempiras. Así que tómelo en cuenta porque a partir del lunes 20 de abril el taxi colectivo costará aproximadamente 25 lempiras. Así que podría ser
que usted llegue a pagar 25 lempiras de taxi colectivo y del transporte urbano también, asimismo interurbano. Bien, y parte de los datos de impacto, así que esto podría realizarse a partir del lunes 20 de abril, 25 lempiras el taxi colectivo para que usted lo pueda tomar en cuenta. Lastimosamente siguen esos trancazos para el bolsillo de toda la población hondureña. A esto habría que aclarar también, Carla, de que por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, pues han dicho que no están ninguna organización, en este caso de los transportistas, autorizados para subirle el transporte. Esté pendiente, en la emisión estelar le estaremos ampliando. Y consternación e impotencia embarga el gremio magisterial tras el asesinato de un docente dentro de una escuela, esto en Nacaome Valle, y piden a las autoridades crear una policía que resguarde los centros educativos. Cintia López, con reacciones, Cintia. Así, muchas gracias, compañeros en estudio. Justamente a mi lado se encuentra el licenciado Gilberto Benítez para hablar sobre este preocupante tema, licenciado, en torno a la violencia que se vive ahora dentro de las aulas de clase. Efectivamente, el Magisterio Nacional, la educación de Honduras está consternada, estamos de luto, estamos viendo cosas que sinceramente nunca esperamos mirar. Y queda claramente evidenciado de que no hay respeto por la vida, que no hay respeto para nuestros niños, para nuestros jóvenes, no hay respeto por las escuelas. Hasta adentro del aula de clase llegaron personas, agarraron a tiros al profesor Alex Castro, sin importarles que hubieran personas que los miraran y podían servir de testigos en su contra. No hay temor por parte para la policía. Llegaron, le quitaron la vida. Un profesor que apenas ganaba menos de 15,000 lempiras del programa alternativo Proeco, que le daba amor, que le daba atención, que le daba esperanzas a un montón de niños. Ahora, la muerte del profesor deja de alguna manera traumados a nuestros niños. Lo urgente es que las universidades privadas y públicas desplacen personal, estudiantes, para ver de qué manera lo superan. Y el llamado nuevamente para las autoridades de la Policía Nacional. Nosotros como docentes no queremos que sigan tapando cuerpos, ni con sábanas ni con plásticos. Nosotros queremos los nombres en los medios de comunicación de los autores criminales, materiales e intelectuales. Y a la Secretaría de Educación, al Gobierno de la República, que utilice estrategias para crear una policía que nos dé seguridad. La inseguridad en los centros educativos no solamente es en el área urbana, se salió de las calles de la ciudad y se trasladó hasta las áreas rurales. Los profesores, ahora ser docente, ya no es enseñar a leer, ya no es formar, sino que es una carrera, un empleo de alto riesgo. Muchísimas gracias al licenciado Gilberto Benítez. Escuchaba usted sus consideraciones en torno a esta problemática que se vive en el país cuando dentro de un salón de clase llegaron a asesinar a un docente en el sur del país. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Ya hace unos momentos les comentábamos en nuestros datos de impacto de la amenaza que han hecho ciertos sectores del rubro del transporte, específicamente taxis, en donde pues anunciaban un posible incremento a la tarifa
del pasaje. Sin embargo, autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre han anunciado que no están autorizados. Así que para la tranquilidad de la población, por lo menos el ente regulador asegura que no están autorizados los taxistas para incrementar el pasaje. Escuchemos. Bueno, Inspectoría ya tiene las directrices establecidas por la comisión directiva. No hay ningún incremento a la tarifa en la modalidad de taxi. Cualquier cobro adicional de lo que esté autorizado, nosotros vamos a actuar en forma responsable, aplicando las sanciones correspondientes, y asimismo solicitamos a cada uno de los usuarios que si se dan este tipo de incrementos que no están autorizados, puedan hacer las denuncias correspondientes a la línea 9999-3080. Gracias por continuar con nosotros en Impacto BTV Misión Meridiano. Y en temas de Congreso Nacional, es que el Congreso Nacional de Honduras invitó a comparecer o citó a 4 funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Entre ellos figuran Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. La audiencia está programada para hoy, 16 de abril, a la 1:30 de la tarde. La citatoria responde al proceso de juicio político interpuesto en su contra. Los señalados deberán ejercer su derecho a la defensa ante el Pleno Legislativo. Según información que obtuvimos en la sala de redacción de BTV, ninguno de los citados se presentará. Y la Comisión Legislativa del Juicio Político, mediante su informe, ha sugerido la remoción de los funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral, generando opiniones encontradas entre varios sectores. Gabriela Plata, a esta hora nos amplía. Gabriela. Gracias, compañeros en el estudio central, porque es importante dar continuidad a este tema y es el juicio político. Sin embargo, ya la comisión ha dado esta evaluación argumentando que debería procederse con el mismo. Sus valoraciones, abogado, ¿cómo contemplar todo este proceso? Yo creo que hay que tener claro que con evaluación o sin evaluación, con comisión o sin comisión, era más que obvio que iban a destituirlo. Yo creo que se inició el juicio político sabiendo ya cuál era el resultado. Eso genera la sensación de que por mucho que se quisiesen defender y demostrar que sus acciones fueron o no fueron bien ejecutadas, eso iba a ser irrelevante y que la acción realizada por la comisión era una acción solamente de trámite para darle tinte de juicio político. Ahora lo que tenemos es una destitución que era más que obvia que iba a pasar, y ahora lo que deberíamos pensar es cuáles serán los pasos para cubrir esos espacios. Ya se tomó un paso para cubrir al fiscal general por uno del Partido Nacional, ya se puso un presidente de la Corte del Partido Liberal, y eso nos siembra la sensación de que, así como se distribuyeron el circuito judicial, se van a distribuir la institucionalidad electoral. Yo creería que por balances, contrapesos, Libre debería mantener su representación. Creería que sigue siendo una fuerza política, hoy es la tercera más votada, pero partamos de un principio: cuando el Partido Liberal integró tenía 300,000 votos, Libre hoy tiene 700,000 votos, o sea que tiene el mérito para tener la representación, pero a ver, la ley no obliga a que eso pase. Así que lo que yo creo es que terminarán repartiéndose esas vacantes entre liberales y nacionalistas, y esto es ya, digamos, la cereza del pastel para borrar a Libre como una fuerza política que pueda ejercer presión de oposición o de acción de gana electoral dentro de la institucionalidad. Abogado, en esa misma línea es importante dar a conocer, muchos cuestionan que podría ser utilizado como un arma de doble filo la utilización del juicio político, lejos de poder generar garantías constitucionales para evitar pues este tipo de incidentes. Bueno, el juicio político era una herramienta de extorsión política
amenazando con juicio político por más de una década. Se lograron acuerdos, se lograron consensos políticos. Hoy el juicio político ya es una realidad, mal hechos, porque hay que decirlo, con muchos vacíos, con muchas falencias. Bueno, hemos escuchado las declaraciones por parte del abogado Luis León, dando un contexto analítico sobre todo lo que ha ocurrido en referencia al juicio político y todas estas acciones que se han llevado a cabo. Con este informe y con imágenes de Luis Sosa, retorno con ustedes. Gracias, Gabriela Plata, por la información. Y profesionales del derecho señalan de que deberían de respetarse la representación de funcionarios de Libertad y Refundación al frente de los órganos electorales si se llega a efectuar el juicio político en contra de los mismos. Acuerdos por la tradición política y dársela a los partidos que vacan en esos puestos. Si se opera con ética, eso sería. Lo correcto es generar reformas institucionales y que los partidos políticos, más allá de nombrar a sus perros de garra, que les hagan el mandado al cacique de turno y que enarbolen intereses mezquinos en detrimento de los intereses nacionales. Y Walter Pérez a esa hora dialoga con profesionales del derecho sobre el cuestionado manejo que han tenido los diputados que conforman la comisión del juicio político. Walter, con usted. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña el abogado Percy Elvira. Abogado, bueno, muchas críticas hacia los diputados, especialmente los que componen esta comisión del juicio político. La misma población nos está criticando al no estar capacitados al momento de interactuar o interrogar, en este caso al señalado, los que han pasado recientemente, el exfiscal, también otros consejeros. Sí, muy buenas tardes. Recordemos pues de que, si bien es cierto, esto es circunstancias de un juicio político el cual se encuentra embarcado en la ley, sin embargo, los actores que han sido pues puestos o designados para tal efecto no son los que deberían de ser acordes a tales circunstancias, puesto de que también son políticos y que en ese sentido han dejado a un lado lo que es la objetividad en primer momento. En segundo término, la falta y el conocimiento de lo que es la técnica primeramente para poder pues realizar interrogatorios dista bastante en cuanto pues al debido proceso y al conocimiento que debe tenerse. Si bien es cierto, en el Congreso Nacional es amplio y existe una pluralidad en cuanto a las personas que lo conforman y a las profesiones de los cuales los mismos están siendo conformados, no dista tampoco la situación en cuanto que la Constitución de la República, que es la Carta Magna y a la cual ellos deben de verse, refiere de que nadie debe ignorancia a la ley. En ese sentido, deben de estar impuestos en esa razón de tener el conocimiento mínimo, por lo menos para hacer un interrogatorio, cuáles son las preguntas que deben ser permitidas, cuáles no deben ser permitidas y cuáles incluso en su momento deben de ser objetadas por el mismo moderador o el mismo presidente que en su momento esté haciendo el cargo en esta junta que está haciendo intervención. La objetividad, como le hemos referido anteriormente, ha estado lejos de lo que es la investigación, ha estado lejos de lo que es una pregunta congruente y concreta. Solamente buscan lo que es la situación de crear amarillismo prácticamente en lo que es la narración de los hechos, que en su momento de igual forma están mal contados y tergiversados en sus manifestaciones. Muchas gracias, abogado. Bueno, refiriéndose sobre este tema del juicio político y cuyos protagonistas han sido los mismos diputados y también los señalados, y donde los sectores, en este caso la misma población, ha criticado directamente a los llamados padres de la patria al no estar pues prácticamente estudiados o muy bien preparados al momento de realizar un juicio político. Mi reporte, compañero, con ustedes. Gracias a nuestro compañero Walter Pérez por la información. Y ante los últimos acontecimientos registrados en el país, la población ha condenado las acciones realizadas por la clase política, señalando que la emisión de juicios políticos luego o lejos de generar justicia están siendo utilizados como una arma política. A su vez, se está dejando a un lado los temas de interés nacional. Con esa conducta de violación a la Constitución y a los procesos electorales, es la hora de tomar medidas, ¿verdad?, contra esa gente que conspiró con la democracia.
Todo el pueblo está consciente de eso. De que iban a arreglar esta cuestión, iba peor la cuestión, subiendo todo, no hay trabajo. Esto está tremendo, este país cayó en una desgracia tremenda. Mira, pues, entonces están preparando algo seguramente más adelante, pero no priorizan pues lo que en realidad necesita el país. Bien, y cambiamos de tema ya que han capturado a 3 presuntos asaltantes de un autobús, esto en la zona norte del país. Cristina Escobar, a esa hora nos amplía. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, tal como lo menciona, pues a esta hora se ha dado la captura de 3 hombres quienes habrían asaltado a un autobús de transporte público en esta zona de Maeco, zona céntrica de San Pedro Sula. Escuchemos al portavoz de la Policía Nacional. Principalmente con esta focalización de operativos ha dado con la detención de menos 3 presuntos asaltantes, mismos que en este caso habrían realizado un asalto principalmente en la salida Boulevard del Este. Precisamente ellos habrían sido requeridos aquí en el sector de Maeco, San Pedro Sula, luego de que ellos habrían perpetrado o habrían realizado un asalto a unidad de transporte. Recordemos que ya la Policía Nacional está realizando una focalización de operativos precisamente a unidades de transporte, principalmente aquí en San Pedro Sula. 3 de estos sujetos habrían realizado precisamente robos y asaltos, y en este caso ya por parte de agentes de la División de Seguridad de Transporte Urbano de CTU, que pertenece a la DIPANCO, habrían realizado esta detención. Bueno, este ya había sido capturado, este de gris. Uno de ellos. De hecho, recordemos, el pasado 31 de marzo se habría dado una situación en donde 3 sujetos habrían asaltado una unidad de transporte, principalmente aquí en este mismo lugar, Boulevard del Este. Producto de esto, se habrían girado operativos focalizados en esta zona, en donde efectivamente uno de ellos tendría vinculación con este hecho. Recordemos, y algo importante que tenemos que mencionar a la población, producto de que no habían habido denuncias, este sujeto habría salido, ¿verdad?, sin una judicialización, y por lo tanto en esta ocasión vuelve a ser detenido. Lo positivo es que ya hay personas que van a poder denunciar, y este es el llamado que hacemos a la población. Si usted ha sido víctima de alguno de estos asaltantes y usted lo reconoce, interponga la respectiva denuncia, debido a que esta es la acción más importante para que estos sujetos, una vez que sean detenidos, puedan ser judicializados y obviamente se les pueda deducir toda la responsabilidad. ¿Hay decomiso de armas con estos sujetos? Ellos se les habría decomisado un arma de fuego, de hecho, con la que habrían estado intimidando, y ya van a ser precisamente vinculados por robo con violencia e intimidación. Esta es una respuesta que se da producto de estos operativos que los agentes hacen de forma focalizada en estas rutas de transporte, principalmente esta sería la Celio, que cubre en este caso hasta el sector Maeco, donde ellos fueron requeridos. Declaraciones del subinspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional aquí en San Pedro Sula. Ya escucharon ustedes la importancia de la denuncia. Uno de estos 3 capturados, pues ya anteriormente, meses atrás, había sido detenido, asaltando uno de estos autobuses en el Boulevard del Este, pero pues salió libre debido a que ninguna de las personas afectadas interpusieron estas denuncias. Es por eso que hacen el llamado y hacemos el llamado para que pueda usted poner todas estas denuncias, y así que estas personas no salgan libres porque andan cometiendo el mismo delito. Esto es lo que le podemos informar a esta hora, licenciados televidentes de Impacto BTV. Retornamos a estudios. Y retomamos la agenda informativa, ya que médicos aseguran que por los momentos siguen atendiendo las áreas críticas en los hospitales, pero aseguran que no van a suspender las protestas mientras no paren los despidos y se conforme una mesa técnica para llegar a acuerdos necesarios. César Uceda nos amplía, Luis Durón es nuestro compañero que está atento a esta hora. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña la doctora Ligia Ramos, médico, y ella, pues, en torno a esto que está pasando, doctora, ustedes las emergencias las están atendiendo. Lo único que hay áreas que siempre ustedes, pues, de esta manera las dejan descubiertas mientras ustedes encuentran el diálogo con las autoridades de gobierno. Así es, no, las emergencias jamás se dejan, ¿verdad? Y lo que nos está dando es consulta externa. Y dentro de la consulta externa, pues, hacemos algunas excepciones, como por ejemplo en obstetricia, pues se le da el control a las mujeres embarazadas. Se ven, por ejemplo, en pediatría se ven los niños que van con fiebre, ¿verdad? Mientras los mandamos a la emergencia, yo como dermatóloga veo urticarias, herpes zóster o pacientes que vienen de muy lejos para que no,
o sea, porque sería inhumano no ver a esas personas que vienen fuera de la ciudad. Pero tienen que entender de que la presión que podemos hacer es no dar la consulta externa hasta que se resuelva esto. Tuvimos un acercamiento el 1 de abril donde se llegaron a acuerdos y se incumplieron los acuerdos por la Secretaría de Salud. Entonces, lo que queremos es que el presidente asuma, ¿verdad?, como ministro de Salud, y que se haga una mesa técnica, porque no solo en la Secretaría de Salud hay problemas, sino que hay en otras secretarías donde están haciendo despidos masivos de médicos. Nosotros suspenderíamos las asambleas informativas en el momento de que se paren los despidos o se suspendan estos despidos, que los médicos regresen a su lugar de trabajo porque los necesita la Secretaría de Salud y es su derecho laboral también, y nosotros lo estamos haciendo, estamos contribuyendo con la Secretaría de Salud para revisar todos estos contratos. Ahora, doctora, ¿y han tenido nuevos llamados para poder reunirse con la autoridad? Ayer tuvimos una manifestación y no nos recibieron, ¿verdad? Entonces, yo no veo ninguna disposición en una problemática que pues se puede solucionar tan fácilmente, pues hay intolerancia y no quieren ellos. ¿Y qué sigue después, doctora? Si no... Imagínese, más que las asambleas informativas, que es un impacto directo a la población, ya es una desidia de parte del gobierno venir y estar viendo esto y no tratar de solucionarlo. Gracias, doctora Ligia Ramos. Ya han escuchado ustedes en torno a esta problemática. Las áreas de emergencia no las están dejando de atender, y además las personas que van con emergencia sí son atendidas por parte de los médicos internistas, y así de esta manera pues se le está dando solución a los problemas de los hondureños. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis Durón, por la información. Y escucha muy bien, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos del Hospital Escuela anuncia el pago a nivel nacional de los meses de enero, febrero, marzo y abril para todos los empleados públicos del sistema de salud. César Uceda nos tiene más detalles. Gracias, compañeros. Así es, con Mauricio Corrales, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela, con excelentes noticias, don Mauricio. Así es, nosotros pues hemos estado, mejor dicho, 4 días en asambleas informativas por la falta de pago de los meses de enero, febrero y marzo de sueldo variable que perjudicaba a 2.100 trabajadores. Esto pues era un problema serio, ya que los trabajadores no tenían cómo venir a trabajar. Recuerden que aquí ahora la mayor parte de los trabajadores viven en Guaymaca, Talanga, en Ojona, en Catumbla, y esto estaba una situación difícil, más con cómo están los precios de los combustibles. Era un poco difícil esta situación, por lo cual, pues a través de nuestra Confederación de Trabajadores de Honduras, nuestro compañero secretario general, Hilario Espinosa, tuvo unas conversaciones en Casa Presidencial, y eso derogó de que tuviéramos reunión el día de ayer con las autoridades de la CESAL, con el doctor Castillo y el doctor Midense, en el cual pues llegamos a acuerdo de que todo lo que está cargado en el sistema de pago lo van a pagar el día de hoy, por lo cual es una gran noticia para los trabajadores, y esta la gran noticia se extiende a los demás hospitales a nivel nacional, al Catarino Rivas, el San Felipe y todos los demás centros donde hay compañeros que tienen atraso salario en el renglón de turnicidad. Con el colegio médico es otro tipo de negociación que están teniendo, pero sí sentimos la voluntad de la autoridad de la CESAL de llegar a este acuerdo, por lo cual pues creo que el colegio médico también está a las puertas de solventar esta situación, y aquí en el hospital volverá a la normalidad ya con este tipo de negociaciones. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a Mauricio Corrales. Él es el presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela, con esta excelente noticia. Continúo con ustedes en el estudio principal. Buenas tardes. Gracias, César. Y las autoridades del máximo centro asistencial del país mencionan que a pesar de las asambleas informativas de los médicos, las atenciones se mantienen en un 50% y el abastecimiento de medicamentos en un 70%. Se calcula que en un monitoreo reciente aproximadamente el 50%, la mitad de los pacientes citados en consulta externa, están recibiendo asistencia.
en los consultorios de consulta externa, pero la otra mitad no. Esperamos que estas desavenencias terminen lo más pronto posible, que se puedan sentar en la mesa y que a través del diálogo se resuelva. En el tema de medicamentos, se está dispensando medicamentos a los pacientes porque no se pueden cortar los tratamientos. Y en el tema de porcentajes, pues tenemos un porcentaje cercano al 70%. Si usted pregunta, ¿tenemos todos los medicamentos en hospital y escuela? No. Bien, y las autoridades de la Departamental de Educación en Cortés presentan un informe en el que se revelan actos de corrupción en planillas fantasmas, también a los que figuran familiares directos de algunos diputados. Cintia López nos tiene más detalles. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo señalan, una olla de corrupción en la Departamental de Educación de Cortés es lo que han encontrado las nuevas autoridades, pero que sea el director Rafael Rodríguez quien nos amplíe los detalles. Familiares de diputados cobrando salarios sin trabajar. Así es, gracias por la oportunidad. Sí, nosotros a través de la línea de investigación y el trabajo de investigación que hemos desarrollado desde la primera fecha que fuimos nombrados, nosotros llevamos 2 meses al frente de la Dirección Departamental de Cortés, en el cual hemos encontrado los hallazgos ya evidenciados de que sí existen actos de corrupción, donde hay 20 personas directas que son familiares de los diferentes diputados. Entre ellos podemos mencionar a la diputada Shirley Arreaga, como usted le dijo, a la diputada Rita Zúñiga, que es actualmente, al diputado Emilio Guifarro, y también podemos señalar al diputado Casaña, ya que también él tiene personas familiares que fueron contratados por la modalidad de servicio civil y que no se presentaron a trabajar nunca. ¿Cuánto se erogaba a estos familiares de los diputados? Era de acuerdo al perfil y a su título y de calificación académica que tiene, pero el sueldo más bajo que puede andar en un nombramiento de servicio civil anda rondando alrededor de los 20.000 empiras. Planilla fantasma numerosa en la Dirección Departamental de Educación de Cortés. Andamos buscando 152 personas del proceso de servicio civil que no se encuentran, que no están, porque el mayor acto de corrupción está en servicio civil, y tratamos también de poner orden ahorita en los nombramientos docentes, que es lo que yo les estaba dando explicación a los compañeros maestros, para que ellos no se dejen manipular y no vengan aquí sin ver este tipo de información a quererse tomar la Dirección Departamental de Educación de Cortés. ¿Qué otros actos irregulares se encontraron? En los nombramientos docentes tenemos actos irregulares. La mayoría de las personas está colocado sin requisitos, violentando todo el proceso del orden de prelación, no respetando el concurso, y lo más complicado es que no se ofertaron las plazas vacantes, sino que fueron asignadas a las personas que ellos querían en diferentes lugares. Muchísimas gracias al licenciado Rafael Rodríguez. Escuchaba usted los detalles en torno a estos nombramientos irregulares y además familiares directos de diputados del Congreso Nacional que estaban cobrando un sueldo sin haberlo devengado trabajando, según las denuncias que ha hecho en este momento la Departamental de Educación en Cortés. El informe, compañeros, vuelvo con ustedes al set principal. Seguimos informándole, ya que el subsecretario del Trabajo, Juan Carlos Rodríguez, asegura que después del cierre de las oportunidades de trabajo temporal en los Estados Unidos, ya se está haciendo el trabajo para que hondureños vayan a trabajar al país norteamericano en los próximos meses. Nuestro compañero Luis Durón nos amplía, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el subsecretario del Trabajo, Juan Carlos Rodríguez, en torno al tema del trabajo en el extranjero. El mercado norteamericano estaba cerrado después de 4 años, pero ya se están haciendo los pasos para poder habilitarlo y que más hondureños puedan viajar a Estados Unidos a trabajar de manera regular, viceministro. Claro, muy buenos días. Para nosotros es de especial agrado notificarle a la población que junto con personeros del BID estamos trabajando en rehabilitar de manera más eficiente la plataforma del proyecto de empleo en el exterior. Si bien es cierto, en estos últimos años para el sector en Estados Unidos ha bajado un poco, pero ahora con la plataforma y con la estrategia que estamos siguiendo con el BID, se abrirán más puertas para el país, no solo en Estados Unidos, así como ya lo estamos haciendo en España, que ya se fueron 1.300 hondureños, lo que representará para el país
que estos hondureños estén en España trabajando en estos 4 meses más o menos unos 130 millones de lempiras en ingresos en divisas, puesto que estos hondureños vienen con su sueldo íntegro prácticamente, porque allá se les da la comida, se les da el hospedaje, y es importante que sigamos proyectando esa buena imagen que tiene el trabajador hondureño, también los esfuerzos que está haciendo el presidente de la República, Narrias Fura, de esa decisión expresa que nos ha indicado a nosotros, al ministro Fernando Puerto y a todo el personal de la Secretaría del Trabajo, que tenemos que redoblar esfuerzos para reactivar la empleabilidad en Honduras. Con ese proyecto que reactivamos, un proyecto que estaba estancado durante un año y que el señor presidente vino a reactivar, es un proyecto enorme de 25 millones de dólares, en el cual vamos a capacitar a más de 10,000 hondureños, vamos a capacitarlos en las habilidades, vamos a certificarlos para que los hondureños y las hondureñas tengan más oportunidades para salir del país y también para incorporarse al mercado local. Gracias, secretario Juan Carlos Rodríguez de la Secretaría del Trabajo. Ya han escuchado ustedes, importante porque el mercado laboral de Estados Unidos estaría abriendo nuevamente para que más hondureños vayan a trabajar de manera regular a la nación del norte. Con esto retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis Durón, por la información. Y la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la máxima casa de estudios, Nancy Ochoa, asegura que la reducción de más de 1,000 millones de lempiras del presupuesto de la UNAP provocará que el país pierda competitividad por la falta de capacitación del recurso humano. Y el hecho de que se le reduzca a la universidad un porcentaje significativo también lo pone a aprietos a una entidad que es una de las que mayormente contribuye a la economía en términos de formación de talento humano, en términos de transparencia. Es una de las instituciones que mejor maneja el presupuesto, rinde cuentas, y que se lo vengan a reducir estanca ese proceso de formación y nos vuelve menos competitiva en alguna medida con otras universidades. Sin embargo, la buena administración de la universidad ha logrado rankearnos como la mejor universidad a nivel de Honduras. Y el representante obrero en la mesa de negociación del salario mínimo menciona que aún cuando no se ha llegado a un acuerdo sobre el reajuste, las cifras serán aprobadas antes del 1 de mayo, cifras que podrían superar el 6% de reajuste. Nuestro compañero César Euseda nos amplía. César. Bien, muchas gracias, compañeros. Así es, con noticias positivas, y es que a pesar de que aún no se ha podido definir este reajuste al salario mínimo, ya Josué Orellana, el representante del sector obrero del país, nos menciona que las cifras están dando ya cifras muy positivas, arriba del 6%. Lo importante es decir que producto que ya estamos en el mes de abril, hemos determinado que se negocie para 2 años, 2026-2027. De hecho, en el 2027 hay que resaltar que ya tenemos de las 4 escalas 3 negociadas. Hay un preacuerdo y solo falta una escala nada más por negociar, y el 2026 tenemos 2 escalas negociadas y 2 que están por negociar, pero la diferencia es entre 0.5 y 1 punto, o sea que estamos bien cerca de lograr un acuerdo, porque el tema de la retroactividad ya lo definimos que se va a pagar diferido en los próximos 3 meses, así que ese tema no hay ningún problema, no va a perder la retroactividad del trabajador. Y es importante decir que estamos bastante cerca de lograr un acuerdo. Es importante entonces hacer el llamado al sector privado para que puedan demostrar esa voluntad manifiesta para que nosotros podamos lograr ese acuerdo en la mesa de negociación. Tiene que andar arriba del 6%, es importante decirlo, de manera muy responsable lo digo, que va a andar arriba de ese porcentaje, y esperamos nosotros entonces que esto traiga una respuesta definitiva a la clase trabajadora. Mire, es que no tenemos opción, tiene que ser antes del 1 de mayo. Si no, usted va a ver la manifestación del 1 de mayo, una de las manifestaciones más grandes en las últimas décadas del país, producto de la molestia de la clase trabajadora. Así que simplemente el índice de inflación se nos va a disparar, porque si hay algo que dispara la inflación al país es el tema del combustible. Si no se logra un acuerdo en el menor tiempo posible, automáticamente nos obliga a nosotros a replantearnos, porque si el índice de inflación llega a subir arriba del 4.98, automáticamente nos replanteamos. Pero también ha ampliado que esta reajuste al salario mínimo debería estar definido, o debe estar definido, para antes del 1 de mayo, Día del Trabajador.
Yo continúo con ustedes en el estudio principal, licenciado Carlos Ramos, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Gracias, César Uceda, por la información. Y vea muy bien, el exministro de Finanzas advierte graves consecuencias por recorte de presupuesto en las diferentes instituciones. Berenice Amaya nos tiene más detalles. Muchas gracias, compañeros. En efecto, me acompaña Cristian Duarte, quien es exministro de Finanzas, para que él nos dé su punto de vista en torno a este recorte presupuestario a las diferentes instituciones del Estado. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto a largo plazo? Miren, una oración, esto es un ajuste fiscal para los pobres, pero un sostenimiento de la burocracia estatal de la RACH. Si nosotros vemos el renglón de sueldos y salarios, se mantiene exactamente igual. Fue pura parafernalia del ministro de Finanzas, de la designada presidencial y del presidente decir que iban a reducir la masa salarial. Eso ha sido falso. En segundo lugar, vemos que lo que se reduce en la práctica, los cerca de 25.000 millones de lempiras de ajuste, son en el programa de inversión social y productiva. Hoy mismo la Universidad Autónoma denunciaba un recorte de casi 1.500 millones de lempiras. Yo le sumo que en salud el ajuste global es cerca de 2.600 millones. Tenemos un recorte de 1.600 millones en construcciones escolares, un recorte también en el programa de merienda escolar. Provasol está siendo casi eliminada. ¿Cómo se van a mantener nuestros niños y niñas estudiando? Y yo puedo hacerle una lista larga, pero le voy a sintetizar. En salud tenemos un recorte grandísimo de cerca de 12.000 millones de lempiras. En energía, otro recorte importante de cerca de 6.000 millones de lempiras, donde puede que vayan los subsidios y seguramente va una desinversión en la empresa estatal de energía eléctrica. Tenemos un recorte también en inversión productiva en el campo. Se elimina completamente el programa de créditos baratos en Banadesa de cerca de 2.000 millones de lempiras. Se elimina completamente el bono tecnológico, el bono productivo, el bono cafetalero, el bono oro. Los campesinos no van a tener ningún tipo de asistencia. Y para cerrar este listado breve y no extenderme mucho, se elimina el subsidio al transporte de cerca de 1.000 millones de lempiras. Muchas gracias al exministro de Finanzas, Cristian Duarte, quien nos amplía esta importante información en torno a este panorama económico que se avecina. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice. Les presentamos a ustedes la frase de impacto. Esto por lo que ha ocurrido entre el presidente estadounidense Donald Trump y el Papa León XIV. ¿Qué ha dicho el Papa León justamente después de este viaje que ha realizado a Argelia? Ha dicho, hay quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso. Eso ha dicho el Papa León XIV. Ya ha dicho varias situaciones que interpelan. Una de ellas, por ejemplo, es aquello de que no se doblega ante el poder de Donald Trump. Así que bueno, eso ha dicho el Papa León XIV y se lo presentamos en la frase de impacto. Ahora hacemos un recorrido por las noticias internacionales. El influyente jefe del ejército pakistaní se reunió este jueves en Irán con el presidente del Parlamento en el marco de las conversaciones en curso para organizar una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos. El Papa León XIV denunció una espiral de desestabilización y muerte sin fin durante una visita a Bamenda, epicentro de la violencia en la zona de Angófona, que ha causado miles de muertos en casi una década, la etapa más simbólica de su viaje en Camerún. La gran empresa energética española Repsol anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Caracas para retomar el control de las operaciones petrolíferas en Venezuela e incrementar su producción hasta en un 50% en un año. Masivos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odessa, informaron el jueves las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones para poner fin a 4 años de guerra se encuentran estancadas. Y al cierre del informativo les queremos compartir a ustedes este penoso video. Miren, nuevamente
la violencia campea en todas las calles de nuestro país y queremos solventar todo a punta de golpe. 2 mujeres, Carla. Así es, lastimosamente 2 mujeres se han ido a los golpes. No es la primera vez que circula ese tipo de videos. Lastimosamente ahora están resolviendo todo con violencia. No están dialogando, no están hablando, sino que todo es directamente a los golpes, licenciado. Bueno, la verdad es de que no hay ningún problema que se resuelva a punta de golpe. Es a través del diálogo y ahora, pues hay que decirlo, todo queda registrado. Ojalá y dé un poquito de vergüenza para no andar haciendo este tipo de actos. Bueno, así cerramos este informativo, agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía, invitándoles a las 7 de la noche nuestra emisión estelar. Así es. Buenas tardes, licenciado Carlos Ramos. Buenas tardes a la población que se informa a través de Impacto BTV Misión Meridiano, siempre pendientes también de las plataformas digitales. Buenas tardes. Con permiso.